bienvenidos al curso de estadística descriptiva. Entonces, en primera instancia vamos a mirar unos conceptos básicos, ¿no? El primer concepto del cual vamos a hablar es de distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, aquí lo que hacemos es organizar los datos que tenemos, ¿sí? A través de tablas. Digamos que es el primer paso, ¿no? Esa organización de datos lo que nos va a permitir es mirar cuántas veces se repite dicho dato, ¿no? Y eso es lo que conocemos como distribución de frecuencias. Aquí se habla de una frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada y relativas acumuladas. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay que identificar que cuando uno va a examinar alguna característica, pues todos los elementos que cumplen dicha característica es lo que llamamos la población, ¿sí? O universo. O sea, son todos aquellos elementos o digamos, individuos que cumplen con una característica. ¿Listo? Cuando uno hace una investigación en la cual incluye a todos los sujetos o elementos que cumplen dicha característica, eso se llama una investigación exhaustiva. Pero si solo tomamos una parte de esa población para hacer el análisis de los datos, eso se llama una investigación parcial o una muestra. Y esta muestra se debe tomar de manera aleatoria, al azar, pues para que, digamos, si tenemos una población inmensa y no podemos analizar tantos datos y queremos hacer un análisis no exhaustivo, sino parcial, pues esa muestra tiene que ser elegida al azar, ¿no? Cuando uno va a analizar una característica, ¿sí? Esas características que se analizan pueden ser de dos tipos, pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Las cualitativas son aquellas en donde podemos responder a través de una palabra, y cuantitativas son aquellas en las cuales utilizamos los números para para dar la respuesta a esa característica. Entonces, miremos pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cualitativo. Cualitativo. Entonces, digamos, yo puedo preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Cuál es su origen? O sea, ¿de qué ciudad? ¿Dónde nació? Digamos, ¿dónde nació? Entonces las respuestas pueden ser, la respuesta puede ser, yo nací en Bogotá. O alguien puede decir que nació en el exterior, en Estados Unidos. Entonces, en este caso, estoy preguntando y la respuesta es una palabra. O sea, a través de palabras. En este caso, estoy preguntando por una característica cualitativa. Ahora, ¿qué ocurre cuando es cuantitativa? En este caso es cuando la respuesta que yo doy es un número. Entonces, por ejemplo, yo llego y le puedo preguntar a una persona cuál es su edad. En este caso, entonces me pueden decir 18 años, 20 años. Entonces, en este caso, pues tengo, las respuestas son números. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Cualitativo a través de palabras y cuantitativo a través de números. Ahora bien, cuando hablamos de cuantitativo, es decir, cuando las respuestas son números, ahí aparece una
una subdivisión o una clasificación, ¿sí? Y pues sabemos que las respuestas van cambiando, ¿no? Cuando usted hace la encuesta y la respuesta es un número, pues no siempre va a ser la misma. Como esto ocurre, entonces, como varía, entonces hablamos de que son variables. Y estas variables se clasifican en discretas y continuas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia entre discreto y continuo? Entonces, discreto. Lo discreto hace referencia a aquellas respuestas donde el dato que se obtiene, el número, es entero. Entonces son números, o las respuestas pertenecen al conjunto de los números enteros. Son números enteros. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar cuántos hijos tiene. Entonces, siempre la respuesta puede ser que no tiene hijos, o sea, cero hijos. ¿Sí? Alguien puede decir un hijo, ¿sí? Dos hijos. Pero bueno, aquí yo estoy escribiendo, pero 0, 1, 2 hijos, 3 hijos. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que discreto hace referencia a que la respuesta sí es numérica, pero siempre es un número entero. Y continuo, o sea, ¿qué es un ejemplo de continuo? En donde la respuesta, además de, o sea, sí es numérica, pero admite, digamos, números decimales. Admite, voy a escribir números decimales, pero los decimales hace referencia a números racionales. Admite respuestas, voy a escribir aquí, decimales, ¿sí? Y entre paréntesis, como para que quede claro, es números racionales. O sea, pueden ser enteros, pero también permite números racionales, ¿sí? Entonces, digamos, uno dice, pero digamos, deme un ejemplo concreto. Digamos que yo le pregunto a una persona cuál es su estatura en centímetros. Aquí, ¿sí? Como cuál es su estatura en centímetros. Y pues la persona me puede responder, una respuesta puede ser que mida exactamente 150 centímetros, pero otra persona puede decirme que mide 1,64 punto, ¿sí? 5 centímetros. Entonces aquí la respuesta puede ser entera, pero también puede ser decimal. ¿Qué ocurre en el caso anterior? Cuando yo pregunté acá, estamos aquí número de hijos, pues nunca alguien va a responder que tiene 1,3 hijos. Entonces esa es la diferencia entre discreto y continuo. Ahora bien, una última cosa para esta primera parte del curso es que cuando nosotros vamos a hacer este estudio de la estadística, necesitamos como establecer una simbología, ¿cierto? Entonces, una simbología, esta simbología pues varía dependiendo de la fuente, ¿no? Entonces, en este caso, la simbología que vamos a trabajar es la siguiente. Esta simbología es la que vamos a emplear a la hora de trabajar pues tanto variable discreta como variable continua. La que está ahí resaltada en gris en este recuadro es la que vamos a utilizar. Con esto pues les doy la bienvenida al curso de estadística descriptiva.